Gloria a Dios. ¿Cuántos estamos contentos en esta noche? Este jueves con cara de lunes, ¿cierto? Hoy confundido un poco en la mañana, parecía lunes, pero era jueves. Ese festivo ahí atravesado estaba bien chistoso. Yo quiero empezar esta noche pidiéndole a Dios dirección para que seamos instrumentos en manos de Él y su corazón sea tierra fértil para la palabra. ¿Cuántos quieren decir: Señor, hazme en esta noche mi corazón tierra fértil para la palabra? Cierra tus ojos ahí, quiero orar. Padre, en esta hora dispongo, Señor, mi vida, Señor, en tus manos, para que tú, Señor, seas hablando a tu pueblo, Dios. Y declaro que cada corazón en esta noche se dispone a ser tierra fértil para la semilla que va a ser sembrada en esta noche, Dios. Yo te doy gracias por cada uno de ellos, Padre, y alabo y bendigo tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar por favor sus asientos, pónganse cómodos. ¿Cuántos vienen a los ayunos que se hacen en la iglesia? Dios habla tremendamente en los ayunos. Les invito a los ayunos. Y en esta noche quiero hablar sobre un tema que Dios me ha inquietado en los últimos días. Y hablo un poco sobre las estructuras que hacen daño. Así se llama el tema de esta noche: estructuras que hacen daño. Y quiero enmarcar este tema dentro de una revisión de algunas escenas de lo que fue la vida de Jesucristo. Me encanta hablar de la vida de Jesucristo porque dentro de la Biblia el Nuevo Testamento nos revela o nos comenta, nos habla sobre la nueva visión del Evangelio que fue Jesucristo, ¿cierto? A partir de Él se parte en dos un poco la historia también y el ciclo también de la iglesia. Y me encanta esto. Y quiero que vayamos allá a Lucas 15:11, como para darle un marco bíblico, pero voy a trabajar algunos otros versículos. Esto lo quiero solamente leer y repasar en alguna historia de lo que usted ya sabe. Es la historia del hijo pródigo. ¿Cuántos saben la historia del hijo pródigo? Amén, ¿cierto? Y está ahí consignada en Lucas 15:11. Y decía también, dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Hasta ahí nomás. Esta escena se ha tomado, o el hijo pródigo se ha tomado en muchos mensajes para hablar de paternidad, y eso está bien. Para hablar también del amor de Dios, ¿cierto? Que es transmitido a través del símilo, de la analogía que se hace del Padre, que es Dios, y entonces decimos que Dios se representa ahí en el Padre, ¿cierto? Y eso está también muy bien. Pero en la Biblia encontramos que para entender un poco lo que es el verdadera razón de lo que dijo Jesucristo, nos toca trasladarnos al tiempo en que fue dicho, en el momento en que fue dicho y a quienes fue dicho. ¿Amén? ¿A quiénes fue dicho? Fue dicho a una multitud que estaba, y era una multitud diversa, pero más que todo estaba conformada por fariseos que conspiraban en su corazón. Y el pueblo fariseo era un pueblo duro de corazón, era un pueblo bastante religioso, pero era un pueblo duro de corazón. Y Jesucristo en ese contexto, conociendo el corazón de ellos, les empieza a contar esta parábola. Y esta parábola tiene unos detalles que son realmente revolucionarios. Y le voy a explicar por qué. Porque Jesucristo en ese momento empieza a derribar una estructura a nivel social y a nivel cultural del público que lo estaba escuchando. Y le empieza a decir que un hombre, un hijo menor, se atreve, óigalo bien, se atreve a pedirle a su papá que le dé parte de la herencia. Eso es un atrevimiento grave. Pero más terrible aún del atrevimiento del hijo es la actitud del padre.
que hace como el hijo le dice y reparte la herencia sin él haber muerto. Una transgresión terrible, una transgresión a nivel mental muy fuerte. Y entonces ellos empiezan a conocer, a escuchar esto y se horrorizan. Dicen, ¿cómo es posible que un hijo se atreva a pedirle herencia a su padre sin él haber muerto? ¿Y cómo es posible que un padre acceda a esa petición, que es un total irrespeto a la dinámica familiar del pueblo judío de la era, de esa época? Y más aún, Jesucristo va y dice, Él va y se va a otra tierra lejana y malgasta el dinero. Y más asombrados aún, los fariseos abren los ojos y dicen, wow, ¿cómo así? ¿Qué sinvergüenza este? Se merece un gran castigo. Pero sigue la parábola y dice, no, Él va, se revuelca allá en el mundo, gasta su dinero y lo malgasta. Y vuelve a la casa y no, el papá no lo va a castigar como dice la ley mosaica, como debería decir la ley mosaica. No, el padre lo recibe con amor. Y entonces los fariseos dicen, wow, ¿cómo es posible que esto ocurra? Si ese hijo es digno de azote, no de premio ni de reconocimiento. Y empieza Jesucristo con esta parábola a derribar una estructura a nivel mental en la gente que estaba, que ese público que lo escuchaba en ese momento y que era duro de corazón, que en ese momento a nivel cultural y social ellos no entendían lo que estaba pasando, no entendían que eso se pudiera dar dentro de la sociedad de ese tiempo. Y Jesucristo empieza a derribar una estructura fuerte en un pueblo duro de corazón, diciendo, mira, el reino de Dios no es como sus costumbres a nivel social, no es como lo que ustedes acostumbran a hacer. El reino de Dios viene aquí a derribar una estructura que está en su mente y en su corazón, que se ha enquistado tanto que les ha nublado el pensamiento y les ha nublado la relación y la comunión con Dios. Y entonces el pueblo fariseo se asusta, porque era un pueblo duro. Lo hablábamos en una enseñanza, que el pueblo fariseo, Jesucristo los criticó, los combatió y los ignoró, porque era un pueblo duro. ¿Sabes por qué? Porque habían convertido el evangelio y habían convertido su fe en Dios en algo para ser superiores a los demás. Yo soy superior a los demás porque yo sí creo, yo sí soy, yo sí voy a la iglesia, yo sí oro, yo sí, es que yo sí ayuno, es que yo sí. Y era un pueblo de ese tamaño, de esa característica. Y Jesucristo los ignoraba, los criticó, pero sabía el corazón duro. A escoger 12 discípulos. ¿En dónde hubiera podido escoger 12 discípulos dentro de una manera natural, lógica para nosotros? Si viniera en este tiempo, en la iglesia, claro, en una iglesia es donde se deben escoger los discípulos de Cristo, ¿cierto? Diría, claro, voy a ir a las iglesias y voy a buscar a mis 12 discípulos en las iglesias. Pero ¿por qué Jesucristo no fue a las iglesias a buscar a sus 12 discípulos? Él no fue a una iglesia a buscar sus 12 discípulos. ¿Sabes por qué? Porque la estructura social y la estructura cultural había creado en ellos una estructura religiosa tal que les era imposible entender el propósito de Dios. Por eso escogió a personas del común y corriente, gente alejada de las sinagogas, para que en ellos, en una tierra nueva, empezara a trabajar el nuevo propósito que era tan revolucionario, tan contestatario y tan difícil de entender para un pueblo que tenía enquistada una estructura tan dañina. Y Dios la combate, Jesucristo la combate en ese momento, y empieza a contar esta parábola y empieza a quitar estructuras en la vida de las personas. Mira, hay muchas cosas a nivel social y a nivel cultural que han hecho daño al pueblo de Dios y nos han hecho daño. El sistema económico nos hace daño y también afecta al pueblo cristiano. Y el sistema económico me dice cosas tan lógicas, que yo tengo que trabajar para poder ganar,
que yo debo trabajar porque si no trabajo entonces no pago arriendo, me quedo con mis servicios, no pago arriendo y me empiezo entonces ¿a qué? Me empiezo a esclavizar en el tema financiero. Porque el sistema económico actual está esclavizando también a la iglesia. Y esas cosas tan lógicas han venido a hacer daño también a nuestra mente y han generado ¿qué? Unas estructuras mentales que nos han hecho muchísimo daño. Y Dios dice, y aquí en la iglesia se dice, mira, tienes que hacer esto, tienes que actuar en fe, tienes que caminar en fe. Y algunos dicen, uy, sí, amén, pero eso me resulta difícil. Porque hay una estructura cimentada en lo social y en lo cultural que es difícil de entender. Y que cuando se encuentra lo cultural y lo social y se encuentran con ¿qué? Con la palabra de Dios que es poder, lo social y lo cultural viene a pesar mucho más para yo creer la palabra de Dios y poder caminar en ella. Viene a pesar mucho más. Y Jesucristo dice, mira, el reino de Dios es un reino de Dios en donde se quebranta toda la estructura de lo que tú conoces. Lo que la gente dice allá que es 1 más 1, para mí no es 1 más 1. En el reino de Dios no funciona de esa manera. Y Jesucristo estaba empezando ¿a qué? A romper estructuras en el pueblo judío para que ellos pudieran entender que el reino de Dios no se hacía por las costumbres que ellos hasta ese momento sabían. No se hacían por una ley que simplemente castigaba, sino se hacía ¿por qué? Por un régimen de amor, que era lo que se estaba estableciendo. Ellos no lo entendieron. No lo entendieron. ¿Por qué? Porque lo social y lo cultural pesó mucho más en sus vidas que la palabra de Dios. Muchas veces a nosotros se nos nubla la cabeza. ¿Por qué? Porque estamos ¿qué? Enmarcados simplemente en lo social y en lo cultural. ¿Qué nos dice lo social? Que si a mí me hacen algo, yo debo vengarme. De que si otra persona tiene, yo también debo tener. Que si mi vecina puede, yo también, ¿por qué no puedo? Y entonces se entra ¿qué? En una competencia a nivel social. ¿Quién tiene más? Porque la sociedad te da esa lectura, te lee por lo que tú tienes. Vamos a ver quién tiene más. Y entonces nosotros, el pueblo de Dios, se mete en esa corriente. Y cuando viene la palabra te pasa por un lado. ¿Por qué? Porque estás enmarcado en una lógica social y cultural que no te deja ver el poder de la palabra de Dios. ¿Por qué eso nos empieza a hacer daño? Mira otra escena. Vamos a otra escena. Vamos a Marcos 4:39. Mira. Esto es, mira, otra estructura que se rompe aquí. Y levantándose reprendió al viento y dijo a la mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Seguimos. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? En otra versión dice miedosos. ¿Por qué están miedosos? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Ahí lo dejamos. Mira, muchos de estos discípulos habían sido testigos del poder de Jesucristo por medio de los milagros. Muchos de ellos habían visto los milagros que había hecho Jesucristo en el pueblo. Pero en medio de esto se llenaron ¿de qué? De miedo. Y entonces Jesucristo dice, oye, lo que nos está diciendo ahí, la fe no se construye por medio de yo ver milagros. Es que yo tuviera fe si yo hubiera sido verdad testigo de un milagro, pero es que yo hasta el momento yo no he visto un milagro. Eso me falta para fortalecer mi fe. Así no se fortalece la fe. La fe se fortalece. ¿Por qué se fortalece la fe? ¿En qué se fortalece la fe? Ahí ellos estaban diciendo, ¿por qué tienen miedo? Es decir, la fe quita el miedo de poder avanzar y de poder emprender. Cuando tú tienes fe, tú puedes emprender las cosas porque el miedo se retira. Pesa más tu fe que el miedo que tienes para poder avanzar. Muchas personas están paralizadas de miedo. Si me retiro del trabajo, ¿qué voy a hacer?
¿Con qué voy a mantener a mi familia? Está la oportunidad ahí, pero yo no sé. Y actúa. U otros han puesto ¿qué? Han puesto la fe delante para poder excusarse. Decir, pues Señor, pues yo vivo en la escasez, pero esa es la voluntad del Señor. No todos serán ricos. Y cuando uno se pone a ver el caso, es porque, ¿qué pasa? Lo que está escondiendo y lo que está colocando como escudo esa persona es su pereza, su falta de emprendimiento, su deseo de salir adelante y su ¿qué? Su menosprecio por las oportunidades. Y uno dice, es que lo que pasa es que estamos utilizando el evangelio como escudo para esconder nuestra mediocridad. Hermano, yo la verdad, a mí eso de predicar no me mata. O algunas dirán, eso de casarme no es para mí. Y por dentro están que se casan. Están locas que se casan. Eso todas las mujeres, ¿no? Las mujeres, ¿usted quiere casarse? No, ¿sabe que a mí el matrimonio no me llama la atención? Sí, ¿cómo no? Y entonces hay veces que espiritualizamos lo que no nos deja avanzar. Y nos escudamos en la palabra de Dios, ¿para qué? Para esconder nuestra mediocridad. Y entonces vemos a la gente tener dinero y dice, yo no le tengo envidia. Él no tiene a Dios en su corazón. Yo sí. Ja, ja, ja. Esa es la visión de reino. O la visión de reino es, llego al rico, al pobre, al menospreciado, al humillado, al indigente, a todos. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Acaso no tenéis fe? ¿Y sabes qué es lo que ha hecho la parte social? Nos ha llenado de miedo. Todas las noticias que nosotros escuchamos es de miedo. La inestabilidad económica, hoy puedo tener, pero mañana no puedo tener. Hay inestabilidad económica, hoy se está construyendo, mañana se está derrumbando las cosas. El mundo está cambiando muy rápido y eso en nuestra mente ha hecho ¿qué? Ha hecho muchísimo daño porque ha construido unas estructuras tan dañinas que no nos permiten avanzar dentro del propósito del plan de Dios. Entonces nos escondemos. Y cuando tú dices, yo tengo temor de hacer las cosas, tengo miedo de hacer esto, tengo miedo de emprender estas cosas porque tengo miedo de perder, tú puedes ¿qué? Decirle, Señor, mi fe está siendo débil, está pesando más mi miedo y estoy en medio de la tormenta y me estoy muriendo del miedo. Miedo a que su esposo la deje. Miedo a perder en la universidad. Una cantidad de miedos que ha hecho ¿qué? Los factores externos que nos han movido le han hecho. Ellos en ese momento se olvidaron que Jesucristo era el Hijo de Dios. Se olvidaron por completo. Empezó la barca y empezó el viento y empezó la barca a moverse y a inundarse. Dijo, aquí no hay Hijo de Dios que valga. Y se asustaron. Y él dice, ¿por qué están miedosos? ¿Acaso no tienen fe? Les estaba diciendo, ninguna circunstancia externa los puede a usted mover de la visión en el cual yo lo planteé a usted. Ninguna. Si yo te planteé en algo y si yo lo llamé, es decir, si yo me subí a la barca y si yo estoy encima de la barca, ningún viento recio, ninguna tempestad, ninguna tormenta lo pueda usted mover de las cosas. Estaba rompiendo en ese momento Jesucristo una estructura en ellos, que como pescadores decían, si hay tormenta, nos empezamos a negar, esto se puede hundir y nos podemos ahogar. Eso decía la lógica de pescadores, pero la lógica de Jesucristo decía, yo los llamé y yo estoy dentro de la barca, ninguna circunstancia los puede mover. ¿Sabe qué estaba haciendo? Los estaba preparando en el momento en que fueran enviados, cuántas tormentas se pudieran enfrentar, y ellos siempre recordaran que Jesucristo estaba con ellos. A nosotros se nos olvida, hay veces, porque tenemos esa estructura
la estructura social de decir, yo puse esto aquí, yo moví esto aquí y eso está aquí y esto no se puede mover. Por eso es que aparece un fantasma y mueve el libro y entonces todo el mundo se asusta y es noticia nacional. Apareció un fantasma en un parque moviendo una silla. Porque la silla no se debería mover, la silla debería estar ahí. Es un fantasma el que la mueve. Esa es la lógica. Pero Dios dice, no, mira, la lógica del reino no funciona así. Yo necesito un pueblo que piense a un nivel superior. En un nivel superior. Que no se deje llevar por lo que está pasando a su alrededor, sino que se mantenga caminando en la palabra que le fue dada. Si tú no caminas en la palabra que te fue dada, estás que debes empezar a analizar, a decir, Señor, ¿qué estructura en mi mente yo debo quebrar, yo debo quebrantar, porque algo está pasando? ¿Cuántos años la estructura religiosa no nos hizo tanto daño? Nos alejó de ese plan de salvación hecho de amor y nos separó que en un apartheid, y nos sacó y nos hizo muchísimo daño, porque entonces decíamos, somos pueblo escogido, nosotros somos los únicos salvos. Y una cantidad de fariseos sentados en la iglesia, mientras allá afuera estaban los llamados. Y resultó que el borracho que estaba afuera resultó predicando en la iglesia. Resultó que la prostituta resultó ser una evangelizadora, evangelizando a la gente, mientras los fariseos estaban en la iglesia sentados. Porque Dios dice, mira, la lógica tuya no funciona. La lógica mía dice es que tú te tienes que preparar para servir. Dios dice, yo llamo, formo y envío. Eso es trabajo mío, no es trabajo tuyo. Uy, pero esa señora era una pecadora y ahora se las viene a dar predicando. Mira, estás lejos del reino de Dios. Estás lejos del reino de Dios. Así que cuidado, el borracho que esté hoy botado en la calle puede ser tu mentor espiritual. Porque la lógica de Dios es esa. La lógica de Dios no me dice a mí, no, es que esta persona nació, fue formadita, se mantuvo así bien cuadradita y entonces yo la llamé porque es que esa persona se lo merecía. Aquí no se habla de merecimiento, aquí se habla de llamado y de amor. El amor de Dios funciona de esa manera. Así que tú no podemos estar pensando en la estructura mental de que es que la persona que me está hablando se tiene que preparar, se tiene que hacer y tiene que hacer lo otro y tiene que hacer lo otro porque él se ha preparado. Olvídate de eso. En la estructura de Dios, en el reino de Dios no funciona de esa manera. Dios llama a quien le place. Y hemos visto esos casos. Los hemos visto. La estructura de pensamiento afectó el comportamiento de los apóstoles y afecta hoy el comportamiento de la iglesia, porque nos hemos dejado envanecer de esas cosas. Recuerdo que cuando yo comencé la universidad, las condiciones a mí me decían que yo no calificaba para ser una persona profesional. Tenía una edad más pasada, tenía 24 años cuando comencé la universidad, una edad muy mayor para comenzar un proyecto universitario. Y segundo, no tenía dinero para una carrera, no sabía cómo iba a pagar. Supe cómo pagué el primero, pero el segundo no sabía cómo lo iba a pagar ni tenía los recursos. La lógica me decía que eso no iba a ser así. Pero mi mamá me dio así una patada. Vaya. Y mi madre me lanzó y me dijo, es responsabilidad suya comenzar, es responsabilidad de Dios mantenerlo, así que váyase. Y yo hice lo mío, comencé, y Dios hizo lo suyo, me sostuvo toda la carrera. Estructuras culturales. La envidia, el egoísmo y el orgullo hacen muchísimo daño. Hoy hablamos simplemente, la sociedad hoy habla de venganza. Yo me vengo de las personas que me hacen daño. Y nos estamos comparando, siempre nos estamos comparando con las demás personas.
Siempre. Estamos diciendo, mira, esta persona cuánto tiene, esta persona esto, y por qué esta persona le pasó y por qué no a mí. Hasta en la parte de Biblia. ¿Y por qué lo escogieron a él? Entonces, ¿por qué no me escogieron a mí? Es que yo tenía más capacidad. Y entonces estamos viendo todo siempre en lo terrenal. ¿Sabes por qué? Porque eso me dice la cultural. Lo cultural me dice que el que tiene mayor capacidad, ese debe estar al frente de todos. Lo cultural me dice que el que tiene que enseñar es ¿por qué? Porque él se ha preparado. Eso me dice lo cultural. Lo cultural siempre me dice cosas y estructuras que han llegado a mi mente. Y entonces lo cultural me dice que el que es más inteligente y el que es mucho más vivo, entre comillas, es el que triunfa en la vida. Pero entonces nosotros siempre encontramos cosas para podernos esconder. Jesucristo siempre trató de romper toda esa estructura religiosa que había, que era tan dañina. Él siempre la trató y la rompió con las estas. Lo de la parábola, lo que comenzábamos del hijo pródigo, eso es una parábola supremamente contestataria y revolucionaria. Porque cualquier padre de ese tiempo hubiera podido decir, mira, ese hijo no se merece ese. Como hoy lo decimos, esa persona no se merece estar ahí. Hasta así como el medio livianito es como cristiano. Y entonces bajo ese comportamiento, bajo ese marco, bajo ese filtro, estamos juzgando las cosas. Si Dios me da, es porque es una bendición de Dios. Pero si no me da, entonces, Señor, ¿qué habré hecho mal? ¿Será que no estoy orando bien? ¿Será que no estoy orando lo suficiente? ¿Será que tengo que ayunar una hora más? ¿Quién dijo eso? Porque lo cultural me dice eso, claro, que el que entre más esfuerzo, pues mejores resultados. ¿Cierto? Que a mí en la empresa me dicen que si yo trabajo una hora extra, entonces obviamente a mí me van a pagar esa hora extra, es decir, voy a ser retribuido. Eso me dice lo cultural. Entonces, claro, en el reino debe ser así. Estoy orando una hora, debo orar 2 y así va a ser milagro. Claro, eso es lo que estoy fallando. Y entonces no estamos mirando a un padre, sino estamos mirando a un jefe que me dice, te voy a retribuir, o no te voy a retribuir, te voy a quitar, o si cuidadito porque si usted se porta mal, entonces yo lo corto de la tierra. Porque lo cultural afecta a nuestra mente. Y cuando Jesucristo dijo, mira, a los fariseos les dijo, mira, no es por eso. Porque ustedes van a una sinagoga y son disciplinados y juiciositos, son muy juiciosos. Esos sí van, se meten la Biblia debajo del brazo y se van así. Ponen cara de santos. Señor. Y entonces Jesucristo le rompe esa estructura en la cabeza y les dice, mira, ¿sabes qué? Eso no funciona en el reino de Dios. Eso funciona en su religión. Pero no en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no funciona por hechos o acciones, funciona por una disposición de corazón. Es algo que no se ve, que la gente no ve aparentemente. Así que no te dejes llevar por lo que tú ves, porque lo que tú ves es carne y materia que va a pasar. Pero lo que no se ve es lo que va a permanecer, que es la palabra de Dios y su fidelidad. Aleluya, eso es lo que va a permanecer. Eso sí va a permanecer, lo que no se ve, pero nosotros nos guiamos por lo que vemos. Hay un estudio psicológico que dice que los hombres son más visuales y las mujeres son más auditivas. Entonces los hombres es todo lo que vemos, ¿cierto? Ahora van a decir que no. ¿Cómo escogió a su esposa? Ah, la vio, usted la vio. Ay, está bonita, está bonita. ¿No? ¿Para qué está bonita? Y la personalidad, no sé, pero está bonita. Y las mujeres son auditivas. Entonces, ellas, ahí sí como dicen, les endulzan el oído y se van con el más feo, pero eso sí que les charla el oído. Entonces ellas dicen, ay, qué divino, qué lindo, me dijo lo que yo quería escuchar. Porque ellas son auditivas, son por el oído, ellas se dejan llevar por el oído. No es nada más bonito usted de novio hablarle a su novia así por teléfono a las 10 de la noche con voz suave y un poema, amor. Entonces, ellas les gusta eso. Porque nosotros somos ¿de qué? De sentidos. Y tú no puedes conectar tus sentidos a tu fe,
Si tú conectas tus sentidos a tu fe, estás colgando a punto de caer. Jamás conectes tus sentidos a tu fe, porque tu fe te dice que lo que no ves, lo vas a ver. Que lo que escuchaste va a ser una realidad, así sea una locura. Eso dice la fe. Que lo que Dios dijo a donde Dios dijo que te iba a llevar, Él lo va a hacer realidad en tu vida. Pero cuando colgamos nuestra fe, ¿de qué? De nuestros sentidos, se nubla y se construye una estructura mental tan grande, que jamás nosotros podemos caminar en la verdadero propósito de Dios y jamás poder aprovechar el verdadero potencial que Él puso en nosotros. ¿Sabes por qué? Porque la estructura social y la estructura mental en la cual tú construiste te dice, no se puede, es muy difícil. Te ciega, te frena y te quedas ahí. Juan 4:9, mira lo que dice. Esto es precioso porque es una de las estructuras, Jesucristo está rompiendo una de las estructuras más fuertes. Mira, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Cómo tú me vas a pedir eso? ¿Sabes qué estructura estaba rompiendo? Una estructura social tan fuerte. Los judíos decían, los samaritanos son los guácala. No, esa gente está perdida, eso no gaste tiempo. Estructura social. Y Jesucristo estaba diciendo, venga. Y le dice a la mujer, mira, le dedica. ¿Sabes tú lo que era Jesucristo dedicarle tiempo? El maestro, el Hijo de Dios, sentarse en un pozo con una mujer y dedicarle todo el tiempo, mientras las multitudes allá se agolpaban, Él fue y por voluntad de Él, va y se sienta con esta mujer. Imagine la escena. Se sienta con ella y los dos sentados, y la mujer no sabiendo quién estaba ahí, el Hijo de Dios. Y los judíos diciendo, oiga, pero Jesucristo, ¿qué hace perdiendo tiempo con esa samaritana? Guácala. ¿Qué hace con esa gitana? ¡Bacala! Y Jesucristo le dedica no solamente tiempo, sino que le dedica las palabras. Una de las palabras más hermosas que Jesucristo le dice a una persona en su recorrido ministerial. Le dice, el agua que tú bebas, el agua que yo tengo que tú bebas, jamás volverás a tener sed. A una samaritana. Y no solamente a una samaritana, mira, lo comentábamos qué días. ¿Tu marido dónde está? A ver, yo no tengo marido. Ah, bien has dicho. Porque el que tienes actualmente tampoco es tu marido, has tenido 5. ¿Qué hace Jesucristo sentado diciéndole que beba el agua que yo beberé, jamás volverás a tener sed, a una mujer samaritana, guácala, y a una mujer que ha tenido 5 maridos? ¡Qué desperdicio de tiempo del Hijo de Dios! ¿Usted lo desperdiciaría así? Y Jesucristo estaba derribando la estructura, diciendo, mi reino de Dios no se da por judíos, samaritanos, ni nada de ese tema. El reino de Dios se construye por disposición del corazón, y Él vio algo especial en esta mujer. Algo que los demás solamente vieron que era samaritana. Los demás le pusieron un estigma. Mientras los demás pusieron un estigma, Jesucristo vio el corazón y dijo, en esta mujer hay un potencial para el reino de Dios. En esta mujer hay algo especial. Y se lo dijo a la que tenía 5 maridos. Hoy la hubiéramos condenado, ¿cierto? Uy, hermano, qué mujer tan, uy, guácala. Yo no sé cómo hay mujeres tan horribles sola. Gracias al Señor, a mí el Señor me transformó. Ay, gracias Dios mío, Señor, porque yo sí, ay Dios, yo no hubiera servido para eso. Gracias, Señor. Ay, gloria a Dios.
y hubiéramos pasado. Pero como el reino de Dios me dice que lo cultural, que lo social no es nada para Dios, sino que los verdaderos cristianos caminan en un nivel superior, que ellos no están viendo allá lo que sus ojos le están dictando, sino ellos están viendo un reino de Dios que se construye a través del amor y la misericordia. No bajo el orgullo, no bajo la indiferencia, no bajo la religiosidad, bajo el amor de Dios. Y Dios le estaba diciendo a los que le estaban, mira, tú sabes que Jesucristo sabía que lo estaban viendo, y Jesucristo sabía lo que estaban hablando, y Él se reía. Bueno, eso lo pongo yo. Él se estaba riendo. Qué rico es retorcerle estructuras. Qué rico es que miren y aprendan lo que significa ser el reino de Dios. Lo que significa el reino de Dios significa esto: sentarme con el que nadie da un peso, pero hay un hombre y una mujer superior que ve mucho más allá, que ve el borracho tendido y lo ve entrando a una iglesia. Dice, ahí lo estoy viendo, porque el reino de Dios se construye con corazones llenos de amor y misericordia, no bajo corazones que han sido cegados bajo estructuras sociales y culturales que hacen tanto daño. No, Dios estaba ahí rompiendo una estructura. Mira lo que dice otra que rompió Jesucristo. Vamos a Mateo 19:19. Mira esto. Le dice al joven rico: honra a tu padre y a tu madre, y amar a tu prójimo. ¿Cómo que yo amo a mi prójimo como a mí mismo? A ver, lo que me dicta a mí lo social, lo cultural, es que yo ame a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, mi mamá, mi papá, por ahí un medio hermano. Si es un cuñado buena gente, pues que medio lo quiera, no más. Eso me dicta lo cultural. Me dice que lo cultural me dice que mis sentimientos son para mi familia, que yo ame a mi prójimo. Pues eso está como raro. Eso no es para mí, porque lo cultural me dice que mis sentimientos son ¿para qué? Para mi familia, personas allegadas, y pare de contar. Y aquí Jesucristo le rompe esa estructura, porque Jesucristo, cuando hablaba con alguien, no solamente le estaba hablando a esa persona, sino que le estaba hablando ¿a qué? A una cantidad de personas que lo seguían, y con sus actos que él que les estaba ¿qué? Haciendo, rompiendo completamente estructuras. A este joven rico lo sacudió, reventó la cabeza. ¿Cómo así que amarás a tu prójimo como a ti mismo? Si a mí lo que me dice es que yo debo guardar la ley mosaica: no robar, no matar, no hurtar, yo debo ser buena gente, yo no peco, yo no digo malas palabras. A mí lo que me dice la ley es que si yo camino bajo ese camino, pues obviamente yo voy a ser salvo. ¿Qué es lo que me dice a mí? Y él me dice, no, mira, honra a tu padre y a tu madre, y ama al prójimo como a ti mismo. Es decir, todos nos amamos mucho, ¿cierto? Porque ahí me está diciendo, ama al prójimo como a ti mismo. Es decir, el amor de ese hombre hacia él mismo era terrible. Era terrible el amor de él hacia él mismo. Trabajaba para él solamente. Porque le dijo, oye, si amaras a Jesús, si amaras a los demás como te amas a ti mismo, ¡uf! La sacarías del estadio, mijo. Porque él se amaba demasiado. Como hoy también actualmente encontramos este tipo de personajes en la iglesia. Hoy no vinieron, el jueves ellos no vienen a cultos, vienen los domingos. Vienen los domingos, los jueves ellos no vienen. Que se aman a sí mismos. Tanto, pero tanto, que son incapaces de amar a los demás. O sea, el amor hacia ellos les ha nublado tanto la cabeza que no aman a nadie. Solo tienen que, solo utilizan la palabra ¿para qué? Para suácateles, darle machete al otro. Es que la palabra dice, hermanito, usted tiene que, no, santidad, yo hermanito, santidad. Utilizan la palabra para dar machete. ¡Fua, fua! ¿Por qué? Porque se aman a sí mismos y han encontrado en el evangelio ¿qué? La mejor excusa para expiar y cuidar su delicada y preciosa vida. Es que mi vida vale tanto. Ay, yo
yo me amo, es tan preciosa. Y entonces han encontrado en la palabra, en el Evangelio, la excusa perfecta. ¡Claro! Hermanito, es que yo sí sabía que yo había sido elegido desde el principio. Yo había sido escogido. Yo sí sabía, hermano. Desde niño, yo no sé, se me veía ya la casta. Ya se me veía. Y Jesucristo le dice, oye, mi reino se construye por amar a los demás. Ámate a ti mismo, está bien, pero replica tu amor hacia los demás. Camina en el amor hacia los demás y rompe esa estructura. Porque esa estructura, ¿sabe quién la había construido? Los bienes de este joven. Lo que él tenía había construido, ¿qué? Esa barrera y esa estructura en su cabeza. Claro, yo tengo bienes, tengo esto, es que yo soy triunfador, mi hijo, triunfador. Claro, se había construido esa estructura, sus bienes, lo que él tenía, la riqueza, había construido el amor que él tenía hacia sí mismo. Nunca dejes que tu amor o que el amor que tengas a ti mismo sea producto de lo que tengas, porque eso se lo lleva a él, se va a podrir. Eso se va a podrir. El amor a ti mismo debe nacer de la claridad que tienes en tu mente, del llamado que tienes. Y entonces cuando tú entiendes el llamado que tienes en Dios, tú dices, yo valgo en el reino de Dios porque soy útil para Dios. Y amo mi vida. ¿Sabes por qué la amo? Porque es instrumento en las manos de Dios. Ese es el verdadero amor a mí mismo. Pero no convertir esto ¿en qué? En machete para los demás. En machete. Corto acá, cuidado acá, cuidado acá. ¿Por qué? Porque la estructura social y cultural me ha hecho daño. Me ha quitado el verdadero sentido a mi vida. No dejes que esas cosas te nublen. Dios tiene un propósito grande contigo. Pero Dios, Jesucristo, hoy como ayer, Él está caminando y Él te está mostrando cosas a tu alrededor para que tú empieces ¿a qué? A pensar de una manera diferente. Oye, yo pensaba que el evangelio era para otros, ahora el borracho me está predicando. Eso es lo que Dios te está diciendo en una parábola, te está diciendo, mira, mi reino funciona de esta manera. No funciona como tú lo has conocido. No funciona porque seas bonito, te vistas mejor o te vistas peor, o estés más preparado o menos preparada. No, mi reino no funciona por esas cosas que para ti son normales porque tu cultura y tu sociedad te lo han dicho. En mí no funciona así. Mi reino funciona de manera diferente. A quien quiero yo llamo, y a quien quiero yo levanto, y quien quiera yo le doy palabra, y a quien quiera le doy profecía, a quien quiera, porque Él es Dios. Debemos entender que el reino de Dios funciona de otra manera, no como te lo han dicho, no como la sociedad y la cultura te lo dictan. Quítate eso de la cabeza. Di, Señor, ahora en mi mente hay una cosa nueva, porque he entendido que el reino de Dios funciona de manera ilógica a mi cultura y a mi sociedad. ¿Por qué crees que la palabra al mundo le suena raro? ¿Por qué crees? Porque le rompe la cabeza. Se la rompe. ¿Cómo así que me dan por este lado y yo pongo la otra mejilla? No, eso no es para mí. Rompe esa estructura. No es, eso a ellos no les cabe en la cabeza. Como a los fariseos no les cabía en la cabeza eso de que el padre le diera herencia a su hijo y después el hijo la malgastara y volviera y lo recibiera con los brazos abiertos. Eso era raro para ellos. Igual lo que nosotros predicamos para ellos es raro. ¿Cómo así? No, eso no es para mí. ¿Sabes por qué? Porque tienen una estructura mental creada a nivel de sociedad y de cultura que no los deja ver más allá de lo que significa la verdadera revelación de la palabra. Y muchos aquí entonces nosotros seguimos teniendo estructuras que son equivocadas y no nos dejan ver el poder de Dios, el actuar de Dios de una manera diferente. El amor es la base. El amor es la base. Cuando Dios te esté rompiendo estructuras y digas, mira, he aprendido una cosa, y
y aprende. No la dejes pasar porque, no, yo la vi pasar y pues sí, sí, oiga, ¿verdad? Cómo Dios actúa, ¿no? Y ya. Sino analízalo y di, mire, el reino de Dios no funciona como yo pensaba. No funciona como el gobierno, el Estado. Es que el Estado dice una cosa, entonces la lógica. No, las cosas no funcionan así. Jesucristo, mira, Jesucristo y el plan de salvación, Él vino ¿a qué? A cambiar completamente todo un sistema. ¿Y cómo lo hizo? Rompiendo, derribando estructuras que hacían daño al pueblo. Por eso Él no fue a la iglesia a buscar sus discípulos, porque allí había gente tan dura en su corazón. ¿Y qué había creado y qué había construido eso? La religiosidad a través de los años y su cultura que dictaba una cosa por años y por años. Ellos no pudieron ver. Así que cuando Dios te dé una palabra, uno lo absorben y el pastor está predicando y está lanzando una palabra y unos están abriendo así su corazón y están diciendo, Señor, lo recibo y eso es para mí, y empiezan a caminar. Otros, ¿sabes qué están diciendo? Tienen una muralla aquí y la palabra golpea y sale y dice, ay, gloria a Dios, amén, amén. ¿Cómo no yo? La barrera aquí cayó las palabras y pum, 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 cayeron las palabras al piso. ¿Por qué? Porque la estructura no les permitió recepcionar la palabra, que eso entrara en una semilla y que diera fruto en su corazón. ¿Por qué? Por la estructura tan fuerte que se ha construido a través de los años. Y entonces unos dicen, no, es que mi padre era así, es que yo soy poco emocionalista, es que mi papá era así. Entonces se escudan en lo genético. No, es que mi papá era así. Yo soy así porque mi papá, de verdad, mi papá es así. Cuando Dios dice, mira, cuando tú vienes a mí, todas las cosas son hechas. Pero nos seguimos escudando. No, yo sí fui nuevo, pero me quedó partecita de mi papá. Sí, me quedó como parte. Sí, yo soy nuevo, pero por un ladito. O sea, estrené camisa, pero no pantalón. Y entonces se escudan en eso. Y estamos buscando excusas para eso. Suelta ya eso. Lo que Dios te está diciendo en esta noche es, no dejes que una estructura mental equivocada, que una estructura en tu personalidad, que una estructura en tus pensamientos, en tus emociones, no te permita ver el propósito de Dios y recepcionar la palabra de Dios de la manera que Él quiere que nosotros la tomemos. Deja eso ya. Jesucristo vino a derribar todo eso. Él quitó todo eso. Y Él dijo, mira, lo que ustedes saben no es nada. Ustedes no saben nada. Lo que ustedes pretenden y llaman relación con Dios y comunión con Dios, no es comunión con Dios, es comunión con ustedes mismos, con su propio orgullo. Dejen eso. El reino de Dios mío, lo que vino el reino de Dios se ha acercado a ustedes como en un reino de Dios de amor, que le habla a quién, a la samaritana, al judío, a todos quienes quieran caminar en ese camino. ¿Cuántos quieren pedirle a Dios en esta noche que Él haga algo en nosotros? Pónganse de pie, por favor. Hablaba con un amigo en estos días que es colega mío. Y yo había sabido que él había vivido mal en un proyecto que había estado en Bogotá. Me comenta él y me dice, le digo yo, y bueno, ¿qué pasó con lo nuestro, con la publicidad, con nuestra profesión? Yo te vi bastante animado, unos años bastante animados. Y él me dice, no, yo la verdad, a mí me aburrió la publicidad. A mí me aburrió esa profesión, me aburrió, mejor me dediqué a otras cosas. Y, no, la verdad yo la dejé porque no fue para mí, no me gustó. Y yo sabía que no era que no le había gustado, era que lo habían echado de la empresa. Le había ido mal. Pero él se estaba escudando y estaba mal utilizando sus emociones, colocando una fachada. Que Dios nos libre de poder utilizar la palabra para esconder nuestras debilidades. Que Dios nos libre de eso.
Porque lo que la palabra de Dios viene a hacer todo lo contrario. La palabra de Dios te viene a liberar de eso. No utilices la palabra, no utilices un versículo bíblico para esconder una frustración. No lo uses. No uses la palabra de manera equivocada. Porque si tú pones a la palabra en el ángulo correcto de tu vida, ella te va a liberar de eso. Ella te va a liberar. No escondas cosas. Pon la palabra a tu favor y ella te liberará. Toda estructura que hemos tenido hasta ahora que no nos ha dejado avanzar, ya sea religiosa, emocional, de pensamiento, Dios la quiere derribar hoy. Para que entendamos y caminemos en el nivel de reino de Dios, que es completamente diferente a lo que dicta la sociedad y la cultura. Dios quiere hacer algo diferente. ¿Por qué? Porque Jesucristo está interesado en que nosotros desarrollemos el potencial al que fuimos llamados. Y jamás alguien lo podrá hacer si todavía tiene en su vida una estructura equivocada. Nadie lo va a hacer. Pero Dios en esta noche te dice, mira, yo mandé a mi hijo a derribar estructuras. Y esta noche lo voy a hacer contigo. Cierra tus ojos, Padre, en esta hora. Te damos gracias, Señor, por tu pueblo, Dios, que se reúne esta noche, Padre. Entendemos, Señor, en esta noche que muchas de las cosas que tú, Señor, nos has prometido han sido nubladas por estructuras sociales, culturales en nuestra vida, Padre. Pero esta noche entendemos, Padre, que tú nos llamaste a un nivel superior, a caminar en lo sobrenatural, a decirle a lo ilógico, lógico, a decirle a lo imposible, posible, a llamar las cosas que no son como si fuesen, a no escudar, Señor, nuestra pereza, nuestra negligencia en tu palabra. Padre, en esta hora yo te doy gracias, porque aquí ha habido un pueblo, Dios, que ha escuchado tu palabra, y declaro, Señor, que en su corazón ha sido tierra fértil para esta semilla. Dios, yo te doy gracias por cada uno de ellos, Dios, porque sé, Padre amado, Señor, que hablaste, Señor, a cada una de sus vidas, Padre amado, Señor, que has hablado a nuestras vidas de una manera clara, Padre amado, Señor. Yo te doy gracias por cada uno de ellos. Que toda estructura, Padre amado, Señor, en esta noche sea derribada por medio del conocimiento de tu palabra, no por medio de una emoción, por medio del conocimiento de tu palabra sea derribada, por medio de la reflexión a tu palabra, esa estructura sea derribada en nuestras vidas. Yo te doy gracias, Padre amado, Señor, porque aquí hay un pueblo, Dios, que te busca. Aquí hay un pueblo, Señor, que te ama.